¿no? ¿Alguien lo hizo? ¿No? No, profe, yo lo hice. Bueno, ¿alguien No, honesto? profe, yo alcancé a leer nomás, pero no hice. Lo leíste, Profe, bueno. yo hice glosario, pero no exactamente de ese texto. Y bueno, ¿y tu glosario cuáles palabras están formando parte? A ver, ¿cuáles son? Menciónalas. Por ejemplo, gingivitis, etimológico, halitosis, eso puse, léxico, acrónimo, fibromialgia. Fibromialgia. Sí. ¿Y esas palabras de dónde las tomaste? Del texto de la unidad 1. De la unidad 1 y algunas de la bibliografía de Gutiérrez Rodilla también, me parece que sacaste algunas, ¿sí? Bueno, cuando yo supongo que en el Morfo tienen una de las materias que también les hace hacer glosario, ¿sí? Y la consigna decía precisamente tomar algunas palabras de este documento o también de alguna de los contenidos que van trabajando en otras materias. Cada vez se va a hacer mucho más rico, digamos, el listado que ustedes van a ir conformando. De hecho, ahí les pedimos nosotros 150 palabras que ya podrían llegar a eso, ¿sí? Y acá hubo una parte, digamos, para que sepan qué es lo que van a hacer de aquí en más ya para el sábado prácticamente, ¿sí? Posiblemente hoy en la tarde, ¿sí? Ya les voy a mandar a través del SIU, ¿sí? Una lista de alumnos, la lista completa de los 363 que son ustedes, agrupados en listas de 10, ¿sí? Esa lista de 10 alumnos es diversa a que hay alumnos de apellido A, apellido B, apellido Z, apellido L, bien diverso. Ese va a ser el grupo de trabajo práctico y hasta de parcial, a lo mejor en su momento, para ustedes. Una de las tareas primeras que ustedes van a tener es trabajar con glosarios, por ejemplo. No ¿Este sé grupo va a quién. ser hasta fin de año? Sí, no hasta fin de año, chicos. Nuestra materia es cuatrimestral, ¿sí? Hasta la primera semana de julio. ¿Entendido? Muchas gracias, profesora. Bueno. Además, yo creo que más de uno se va a conocer, digamos, cuando tengan los encuentros presenciales, o sea que más que nada para eso también, ¿sí? La recomendación... ¿No se puede elegir los compañeros, no, profesora, para estudiar? No. Vos podés estudiar con quien quiera, pero los trabajos que vas a tener que hacer, los tenés que hacer con tus 9 compañeros que ya están asignados, mezclados, diversos. Buscarán la forma de interactuar entre ustedes, tienen la referencia del correo electrónico, allí para que se contacten entre ustedes. Ya van a recibir bien todas las indicaciones. Estoy haciendo comentarios generales, digamos, superficiales prácticamente. Y contactarse, hablar entre ustedes, cualquiera de las aplicaciones, digamos, para interactuar. Repetir. Que no me toque Fabián. Hola. Porque no se me dijo lo de los posts. ¿Quién está hablando? A ver. Chicos. Hola. Bueno, no sé. Cuando no es... Profe. Sí, a ver, Ojeda Macarena. Sí, yo no escuché bien la parte de los grupos. ¿Vamos a trabajar en grupo? Hay trabajos que tienen que hacer grupalmente, ¿sí? Y ya, usted ya asignó las personas con quién vamos a hacer. Sí. Quería saber. Gracias. Sí. Bueno. ¿Algo más? Profe, otra pregunta. Usted dijo que para este sábado íbamos a tener una actividad. Nosotros en el calendario tenemos, como que no tenemos clases este sábado. Quería saber eso nada más. Ah, cierto que quedó pendiente. Este sábado, no, es un error mío, digamos, pero porque trabajo nada más. Porque tenemos, no sé, alguna actividad que pensé que teníamos. Ya les voy a confirmar bien, pero no. Me habré confundido yo, chicos, ¿sí? En el calendario, en el cronograma, que es lo que hice. Pero ese no es el punto, digamos, crucial, digamos. O sea, el día de asueto es el 24, digamos, pero nos afecta a nosotros. ¿Por qué trabajar en grupo? Porque se pueden hacer muchas actividades como si estuvieran en el aula real de clase, en el espacio físico, en el contexto real de la clase, en el aula de la Facultad de Odontología. Uno aprende con los compañeros,
se apoya en los compañeros para hacer determinados trabajos. Yo les hablé mucho sobre esto en la clase inaugural, en la clase de presentación, que trabajar en grupo no significa que yo voy a ser una de las 5 personas de las 10 que somos en el grupo y vamos a trabajar y los otros 5 no hacen nada. No, no se trata de eso, ¿sí? Son trabajos colaborativos, donde todos hacen todo, donde todos tienen que leer algo, les va a tocar hacer trabajos prácticos de exposición para toda la clase, y no puede ser que de 10 solamente hablen 3, a lo mejor hicieron un trabajo previo, entonces tenemos que saber qué hicieron, o sea, hay mucho para hacer recreando realmente el contexto de la clase en el espacio físico, real, presencial, ¿sí? Entonces, el que sea virtual no quita que nosotros sustituyamos, reemplacemos esos formatos, digamos, de la presencialidad al trabajo a través de la virtualidad. ¿Entendido? Y corre con la misma responsabilidad. Entonces, ya van a recibir todos estos datos como para que ustedes vayan interactuando entre ustedes, busquen, se contacten, posiblemente le asignemos provisionalmente, a lo mejor la profesora Norma después les va a explicar un poquito más sobre esto, provisionalmente un delegado, un vocero, digamos, para que los 10 no nos consulten a la vez sobre lo mismo. Yo les dije, yo uso mucho Twitter, o sea que a mí el grupo, el fulanito Ramírez, no sé, Analía, ¿sí? Del grupo 20, en nombre de todo su grupo, me haga una consulta vía Twitter. Yo inmediatamente se la puedo responder, ¿sí? O sea, esa es la facilidad de tener varios canales de comunicación, pero tiene que ser ordenado, ¿entendido? O sea que mantengamos, digamos, una buena comunicación porque el beneficio es para ustedes. ¿Entendido esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. muy bien. Entonces, volvamos a nuestro trabajo, ¿sí? Ese glosario sale de la lectura de distintos ya textos que van a ir circulando para nosotros y también en las otras materias, o sea, siempre son temáticas inherentes a la odontología o a las ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, cuanto más vocabulario aprendo, voy a tener mejor posibilidad de mejorar, o posibilidad de incrementar mi competencia lingüística, es mi habilidad comunicativa, y también poder discernir, o sea, separar, identificar, diferenciar este léxico, estas palabras son estrictamente científicas y estas no, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones se aprenden, nadie de un día para otro sabe todo, ¿sí? Entonces, progresivamente vamos a ir incorporando, ir sumando vocabulario especializado, ¿no? Que a pesar de que nosotras no somos odontólogas, tenemos de a esta altura, digamos, mucho vocabulario, igual que ustedes, digamos, lo van a hacer, incorporado porque leemos frecuentemente contenidos que hacen a la odontología o a las ciencias de la salud. Ustedes tendrán que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, este trabajo de hacer ya un glosario con 150 palabras que lleven por lo menos 30 de ellas con prefijos y sufijos de origen griego, latino, bueno, eso va a ir mejorando la habilidad comunicativa de ustedes y la calidad, digamos, para desenvolverse, ¿sí? Buscar en los diccionarios etimológicos los significados, reconocer o separar, digamos, las partes, los componentes que tiene esa palabra, ¿sí? Ver si está bien definida o está incompleta según la definición que me da el diccionario, completar esa explicación, o sea, ustedes solos, si yo digo, por ejemplo, ¿qué significa microcirugía? Busco por separado qué significa micro, qué significa cirugía. A veces hay diccionarios muy escolares, es muy mínimo, muy poquito el sentido, la significación o la explicación que da el diccionario, pero yo sé lo que significa micro, lo que significa cirugía, entonces tengo que desarrollar esa explicación para completar el significado de la palabra. Esto supone trabajar con el léxico de las ciencias. ¿Entendido? ¿Chicos? Sí, ¿Hola? Sí, profe. Bien, se van a encontrar, bueno, Sí, también profe. se van a encontrar con que hay términos que no están en español,
están en inglés, ¿sí? Sobre todo para algunas herramientas o instrumental que utiliza el odontólogo en consultorio, tienen un material que está referenciado en la bibliografía general, que justamente aparecen todas las denominaciones en inglés, ya se los voy a indicar para que puedan ir leyendo. Entonces voy a recurrir al Mosby, al diccionario, ¿sí? Mosby, inglés-español, para ver qué significan cada una de las denominaciones que tiene ese instrumental que usa el odontólogo. Pero esto es de trabajar todos los días con todo lo que uno va desarrollando porque se va sumando contenido. Muy bien. Pasemos ahora, en esta segunda parte de la clase, ¿sí? Y ahora voy a grabar porque esto es tema nuevo, que tiene que ver con el tema 2, ¿sí? Que dice la comunicación científica, el léxico de la ciencia, o sea, continuamos con el tema, vamos ampliando la información, ¿sí? Aquí aparece algo que también está vinculado con el registro, es decir, el uso que hacemos de la comunicación en determinados contextos y las características que aparecen y esas interacciones que tenemos entre las personas con las personas se dan en distintos espacios, ¿sí? En lo que se interactúa. Hoy mencionaron algunos ustedes, cuando hablamos de comunicaciones entre personas que están reunidos en X lugar por una cuestión muy particular, tenemos justamente interacciones técnicas, propias del ámbito académico, congresos, conferencias, institutos de investigación, lo que se publica en los medios gráficos o digitales, como las revistas especializadas, revistas electrónicas, obviamente, de publicación de casos que tienen que ver con la salud o la odontología, ¿sí? En estos espacios, fíjense ahí al lado, estoy mirando lo de la página 1 del documento 2 de clase, ¿sí? Dice, ¿quiénes interactúan? ¿Quiénes son estos interlocutores, digamos, que se manejan con un léxico donde puede predominar el lenguaje científico? Estudiantes de ciencias de la salud, investigadores, docentes, profesionales de la salud, visitadores médicos, ¿sí? Y en algunos casos, cierto recorte de la población general que entiende la terminología especializada. Generalmente nosotros cuando hablamos con otras personas buscamos o tenemos intenciones específicas para interactuar con el otro, como esto, por ejemplo, la clase, explicar un tema para que los demás lo comprendan. O sea, hay una finalidad comunicativa, explicar para que alguien aprenda, ¿sí? Pero en otros ámbitos es dar a conocer, como dice acá, resultados de la investigación X, cómo se aplicó o cómo se realizó una intervención quirúrgica, cómo se hizo un tratamiento postquirúrgico. O sea, hay finalidades comunicativas muy distintas y tienen que ver no solamente con el espacio donde se desenvuelve la comunicación, sino quiénes son esos hablantes, esas personas que interactúan, ¿sí? Entonces, siempre presten atención, o sea, siempre sitúen la realidad de la comunicación en su contexto, a los hablantes y el por qué se está comunicando algo, ¿sí? Entonces, eso no pierdan de vista. Esto también lo dice Gutiérrez Rodilla en un apartado de sus 2 capítulos, y separa justamente estos conceptos de manera muy didáctica, muy fácil de entender, ¿sí? Los artículos científicos, los artículos que dan cuenta de estos resultados se publican, hay lectores a quienes se dirigen de manera específica, o sea, los interesados son específicos también, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir? Digamos, se genera un circuito, lo que ustedes conocieron como circuito de la comunicación, donde el lector tiene un perfil específico también para poder acceder a la información. Entonces pensamos que estos contextos están regulados por ciertos filtros, se dicen así, que tienen que ver por los intereses que tienen las personas cuando se van a un congreso, colegas, estudiantes, buscar o enterarse de novedades de investigación y los resultados que han obtenido sobre tal o cual práctica, medicación, lo que está investigando un laboratorio. O sea, tenemos componentes, vamos a llamarlo así, de esa comunicación que están
regulados, porque el afuera, digamos, de los espacios de lo no académico, estamos tratando con un público general que no conoce lo que nosotros trabajamos desde lo profesional. Entonces, hay una frontera entre ese lenguaje especializado, los tipos de textos que circulan para la gente que trabaja en el ámbito de la salud, y dentro de la salud también las disciplinas o las especialidades, y ese público general. Por eso hablamos siempre de qué tipo de lector, qué tipo de receptor tiene, en este caso, esta situación de comunicación. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Bueno, Profe. en algún momento, ustedes tienen en el documento 2 varios artículos que están ahí como imagen, que no sé si los leyeron, y yo les decía, digamos, no solamente este documento rescata lo que ustedes ya pusieron o debieron responder en la guía de trabajo, digamos, de lectura que tienen en el documento 1, sino también sobre los rasgos del léxico, del lenguaje científico, que ya los mencionamos, precisión, economía, etc. También a veces se utilizan mal los términos, las frases, la forma en que se presenta la información. Ahí tienen un ejemplo presentado en la página 3 del documento 2, en el caso del Zika. ¿Lo vieron, chicos? Sí, Profe. Sí, profe. Cuando nosotros hablamos de claridad, la claridad no se da solamente por el uso de una sola palabra, sino cómo lo usamos dentro de la frase u oración, que quede claro lo que se está diciendo, ¿sí? Hacer uso apropiado de las mayúsculas cuando registramos la información de manera escrita, que las comas estén bien ubicadas y no den un sentido de ambigüedad a la información, ¿sí? Esa precisión de la información tiene que ver mucho con lo que usualmente nosotros decimos la divulgación científica, el hecho de que se mencione algo en la televisión, en la radio, no significa que hay que dejar al margen las formas de comunicar. O sea, la precisión, lo correcto, rige para cualquier tipo de espacio. La claridad no tiene que ver, digamos, con desconocer, digamos, las formas de presentación de la información. O sea, la claridad de los términos, pero también la claridad con que yo doy a conocer la información en una frase, en un póster, en un afiche que se cuelga en los pasillos de los hospitales, por ejemplo. Hay que tener cuidado en cómo se presenta la información. Bueno, esto es un fragmentito que tienen en el documento 2, léanlo bien, presten atención a los ejemplos, ¿sí? Bueno, paso de largo en el documento 2, lo que ya hablamos, la claridad, la precisión, ¿sí? Todos esos rasgos que tiene el léxico de la ciencia. Y me voy a detener en, a ver si lo puedo encontrar, bueno, fíjense lo que aparece al final de la guía 2, perdón, del documento 2 de clase. Aquí vamos a detenernos un momento, ¿sí? A ver, ¿qué hago con esta información que tengo yo en el documento 2? Retomar otra vez lo que dice Gutiérrez Rodilla, Berta Gutiérrez Rodilla. Acostúmbrense a saber sobre los autores que tienen, ¿sí? Porque después ponemos en las consignas de trabajo según lo que dice fulano de tal, y ustedes por primera vez en la vida, en ese momento del examen, van a ir a buscar quién es Gutiérrez Rodilla. No cometan errores, saben a tiempo los errores. Leer los textos, es decir, los textos que están publicados en este documento, que son documentos publicados dentro de los suplementos de divulgación de la ciencia de 2 o 3 diarios españoles, eso es lo que está publicado acá. Todos son publicaciones que se hicieron en el 2020 o 2021 sobre el COVID. Léanlos, fíjense la terminología, el lenguaje científico que aparece allí, cómo se usa la palabra COVID-19, de dónde sale, hay una explicación,
sobre lo que es el virus. Tienen que tener en claro ustedes algo que muchas personas no lo hacen, por ejemplo, la distinción entre virus, bacteria, que la gente a veces confunde qué significa una cosa y la otra. Tipificar qué clase de texto es cada uno de ellos. Son artículos periodísticos, pero de divulgación de la ciencia, fíjense. En qué contexto se publica lo que dice Gutiérrez Rodilla, o sea, de los medios de comunicación para la población en general. Fíjense cómo aparece allí la clasificación que hace Gutiérrez Rodilla, ¿sí? Identificar el contexto, es decir, de dónde se publica, para quién se publica, o sea, los lectores. Todos los lectores tienen que preguntarse, ¿todos los lectores pueden acceder a la información, a comprender la información que publica este medio? O sea, eso supone, digamos, pensar o, en todo caso, razonar si el medio, o sea, el diario o la televisión, está informando algo que va a ser accesible para todos. ¿Cuáles son las palabras que a lo mejor resultan difíciles de comprender? ¿Por qué? Son muy científicas, es un léxico muy pertinente solamente al ámbito de la salud. ¿Será que el público aprendió a esta altura después de 2 años y todavía estamos en el tercero transitando la pandemia? Sí, por ejemplo, ya entendió perfectamente, por eso dice ahí listar, o sea, una lista del léxico especializado, ¿sí? Después dice caracterizar, según la bibliografía reseñada en el programa, así estamos usando hasta ahora, Gutiérrez Rodilla. Separar, por ejemplo, aquellos términos que hoy socializaron, quiere decir que han llegado a un espectro más grande de la sociedad y que se hizo comprensible para la sociedad de manera más amplia, cuáles no. La gente dice COVID, por ejemplo, 19, y todos saben realmente qué significa COVID-19. ¿Ustedes lo saben? ¿Chicos? Sí, yo no, profe. Bueno, este es el momento de aprender sobre eso justamente, porque en otros lugares del mundo sencillamente hablan de corona o coronavirus. Nosotros acá nos hemos apropiado voy a decir así, de esa denominación COVID-19. Hay una diferencia entre decir coronavirus y COVID-19. Vean las diferencias. Entonces, este es un trabajo que no solamente los ayuda a aprender la bibliografía, aprender lo que es el léxico de la ciencia, sino también de incorporar vocabulario que va a redundar en la mejora, o sea, en la calidad comunicativa de ustedes. ¿Se entiende, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Profe. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿Pregunta? disculpe, puede ser, o sea, yo la diferencia que veo entre lo que vendría a ser coronavirus y COVID-19 es que coronavirus hace más referencia al agente infeccioso y la estructura, y COVID-19 a la enfermedad que genera esa gente, ¿puede ser? Bueno, hay una taxonomía. Cuando digo la palabra taxonomía, hoy no vamos a ver, vamos a revisarlo, a estas listas de palabras las vamos a revisar en la próxima clase, obviamente, lo que ustedes organicen, ¿sí? Como lista. Hay una taxonomía en cuanto a la denominación que a lo largo de los años la ciencia, así, los especialistas, los investigadores de la ciencia, les fueron dando a ciertos fenómenos patológicos, virus, ¿sí? Enfermedades. Sigue una nomenclatura ya establecida. Por un lado, a veces tenemos variantes de lo mismo, ¿sí? Que usamos, por ejemplo, o los medios hablan de variante Delta, variante Omicron, y hay una combinación de las dos, y creo que hay una cuarta ya, ¿sí? Porque siguen usando una terminología que de manera global usan todos y que está estipulado. Entonces,
esa denominación a lo mejor le pertenece más a los especialistas y refiere a lo mejor al virus, y otras no. Bueno, este es el momento de aprender esto. ¿Entendido? Sí, Chicos, profe. ¿sí? Profe, una Lo pregunta. que recién a Sí. esto es, Pregunta, ¿No? pregunta. En donde Así, dice Ana Paula, sí. Ana Paula, Pero- ¿la que quería hablar? No. Porque veo una manito levantada en mi pantalla. Entonces no pongan, Sí, pero después de la chica que habla primero. sí, no pongan elementos, digamos, porque yo en la pantalla veo lo que tengo en este momento frente a mí. Yo sí A veces levanté los la mano, nombres, profe, pero hablé una chica bueno, primero. a veces los nombres, a veces los micrófonos abiertos y otros aparecen en el pedido a través del chat y yo los voy viendo. Entonces, si les digo fulano, bueno, van a tener que hablar, si no, apaguen todo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere preguntar algo? Yo, A ver, ¿quién es yo? Quirós Jimena. Ana Paula. Bueno, a Bueno, ver. que hable ella primero. Que primero entonces que hable Jimena y después Ana Paula. ¿Mm? Yo quería decir que COVID-19 es la enfermedad respiratoria, sería. Y SARS-CoV es el virus. Eso es lo que yo tengo Ujú, entendido. ujú. ¿Y por qué se usa coronavirus? O corona, simplemente. Hasta ahí no llego. Bueno, está bien. Bueno, por eso les El dije, virus, esos el Porque virus Tiene forma de corona. Sí, el virus. la representación gráfica, digamos. Profe, ¿no? disculpe, Sí. ¿Eh? profe, Sí. o sea, hace referencia al corona porque, o sea, todos los virus tienen una capa externa que se llama cápside, y esa cápside es una, digamos, una capa tipo poliproteica que, digamos, tiene forma de corona. O sea, A ver, ¿qué significa poliproteica? A ver. poliproteica lo que vendría a ser es que es un conjunto de proteínas que engloban ¿Por qué al... hablamos de qué significa poli? y además de muchas, o sea, muchas proteínas. Ujú. Ahí vamos, entonces. Esa es la manera de empezar a trabajar con las palabras, ¿sí? Bueno, Bueno, a eso es ver. lo que yo Tiene le una quería explicar. familia. Y vio que usted también habló de lo que vendría a ser los distintos tipos de corona. Esto más Ujú. que nada hace referencia a lo que sí es una familia que se llama SARS, y hay otra familia que son Exacto. MERS, y hay otra familia que son MERS. Y Bien, bueno, bueno. SARS es lo que vendría a ser síndrome agudo respiratorio severo, y que lo que vendría a Ujú. ser deriva de distintos tipos. Se le dice 19 por la fecha en la que apareció, que es el año 2019, principalmente en China. Por eso se le dice Ujú. SARS-CoV-2, es el virus, pero se le dice Ujú. coronavirus. Bueno, es o el ejemplo de COVID-19 o SARS-CoV-2, como dice el compañero, es un ejemplo prototípico para explicar lo que dice Gutiérrez Rodilla, ¿sí? Tengo todo para explicar ahí. Porque es neutro, porque es económico, porque se vale de recursos, ¿sí? Porque es un léxico que tiene tal y tal característica, todo tiene, ¿sí? Entonces, empiecen a vincular la teoría con lo que vamos trabajando en clase, que tiene que ver con la comunicación. Nosotros estamos trabajando el lenguaje de las ciencias de la salud, en este caso. ¿Entendido? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Claro, tenemos que aplicar Sí, en el pero texto de supongamos que COVID. yo pregunte, chicos, supongamos que pregunte, como lo hicimos nosotras en el último examen final. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los rasgos que dice, que dice, no, según Gutiérrez Rodilla, aplicado al lenguaje de la ciencia? Tal, 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 tal. Bueno, muy bien. De esta lista de palabras, sí o no, ¿qué rasgo tienen? Sí esto, no esto. Esta palabra reúne la característica que dice Berta Gutiérrez Rodilla, sí o no. ¿Por qué? Esta otra, sí o no. ¿Por qué? ¿Es neutral? ¿Es esto? ¿Es lo otro? Bueno, tiene que ser. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que aprender bien la teoría. Sí. Entonces, charlar conmigo, me escuchan, bueno, pero tienen que leer la bibliografía. ¿Estamos? Muy bien. Sí, Quiero saber, sí, chicos, a ver. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice listar el léxico Listar es hacer especializado? una lista, significa hacer una lista. No, sí, pero el léxico especializado de... Y sí, el léxico, o sea, tienen en el texto, ¿sí?
de odontología forense, por ejemplo, ya muchas palabras que tienen que ver con la odontología y las ciencias de la salud. ¿Sí? Muy bien. Claro. Sí. Empiezan a Un extraer glosario, palabras. Exactamente. Profe, ¿puede ¿sí? explicar nuevamente el punto número 5 de las actividades? Ahí voy. Déjame un momentito. Entonces, El de pregunto mientras tanto, ¿las alumnas que son extranjeras están presentes? Hola, chicas, chicos. Profe. Sí, profe. A ver. ¿Quién es? A ver. ¿La alumna que es de Ecuador está presente? Sí, aquí estoy, profe. A ver. Ámbar. Sí, profe. Hola. ¿Me ¿Sí? escucha? ¿Vos tenías un solo apellido? Sí, te escucho bien. No, tengo 2 apellidos. Bueno, corregilo, ¿sí? Corregí. Sí, eso estaba Decime, ¿sí? intentando, profe, sino que tengo que salirme de la sesión para poder corregir. No, está bien, Sí, para después. Bueno, muy bien. listo. Ámbar, ¿cómo hiciste vos tu secundario en Ecuador? Contame un poquito, quiero saber de ustedes. ¿En qué contexto, profe? ¿En qué contexto, por ejemplo, si tenía una orientación particular? Por ejemplo, si dabas lengua o comunicación de primero a quinto año, primero a tercero. Por eso quiero saber, digamos, ¿qué secundario hiciste primero? Yo hice un bachillerato unificado. O sea, nos dieron casi todas las materias, por así decirlo. Sí, entonces, por ejemplo, lengua y literatura, química, física, historia, Sí. biología. Era un bachillerato O unificado. sea que ¿y cuántos años tiene el medio? ¿5 o Perdón, 6? profe, se le cortó. Sí, hola. Si tu secundario es de 5 años, 3 años, 6 años. No, 6 años. O Sí. sea, empieza en octavo, que es el primer año de Ujú. secundaria, y termina en sexto. Ah, perfecto. Bueno, o sea que lo que nosotros estuvimos trabajando hasta ahora lo aprendiste, porque estos son contenidos de secundaria hasta ahora, lo único que estamos sumando es la bibliografía más específica. Sí, podría decirse que sí, pero como es más área como ya con texto médico, es un Ujú. poquito diferente, pero sí más o menos la No, introducción. eso está bien, Ámbar. Para todo nosotros ya en el contenido, más allá de lo que ustedes aprendieron en secundaria, que son prefijos, sufijos, malformación de palabras, eso es lo único que ustedes aprendieron en la secundaria. Nosotros ahora los estamos completando con lo que se tiene que dar ya a nivel universitario, que es un contenido especializado. Eso sí, o sea, eso no cambia para nada. Lo que quería saber era justamente cómo fue tu secundario, digamos, porque incluso acá en Argentina nuestros alumnos, algunos son de trayectorias, se dice así, totalmente distintas. Entonces, no todos tuvieron de primero a quinto lengua o comunicación. Hay cosas que si bien se dan en primero y segundo año, otros no se lo aprendieron nunca. Bueno, es diverso. Bueno, gracias, Ámbar. ¿Quién más? Había 2 o 3 alumnos más que están en otro lugar, fuera del país, digamos, ¿sí? A ver. ¿No están presentes? Yo también, profe. A ver. ¿Ana Paula? Sí, Ana Paula. ¿Dónde estás, Ana Paula? Paraguay. En Paraguay. Bueno. Contanos tu caso, ¿cómo fue tu secundaria? Igual también. Igual a quién. Bachillerato en Ámbar. A Ámbar.